La calificación de Argentina como país emergente mostró algunas situaciones en las que estamos acostumbrados, pero que no dejan de sorprender. Días previos a la buena noticia, salió una nota que decía que la Argentina no pasaba la calificación para ser país emergente, lo que provocó una caída en la bolsa. Según este conocido periódico, sus fuentes de Estados Unidos le habían informado de manera incorrecta. La pregunta es, ¿fue una equivocación o son operaciones mediáticas? Estamos con Ramón Monteiro, que es doctor en Ciencias de la Comunicación, para hablar sobre operaciones mediáticas y política, economía. Bienvenido, Ramón, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vos por invitar. Bueno, Ramón, ¿qué puede decirse desde la comunicación sobre este tipo de operaciones mediáticas? Bueno, se puede decir muchas cosas, pero atendiéndonos específicamente a la noticia que vos estás haciendo referencia, que salió el día 17 de junio en el diario Clarín, que es uno de los diarios más importantes dentro del país, implica que hay que repensar un poco cuál es el rol que tienen los grandes conglomerados mediáticos sobre la sociedad. Uno podría decir que son operaciones mediáticas en el sentido de que hay una intencionalidad. Si uno entiende la operación como una intencionalidad explícita, efectivamente pareciera ser que la noticia es una noticia falsa. Pero hay una cuestión interesante que uno debe tener en cuenta como ciudadano, como lector, que los medios de comunicación están atravesados por intereses y que los intereses no solamente son de la comunicación, sino que son intereses muchas veces económicos, porque son empresas, los medios de comunicación son empresas, y también intereses políticos. Y entonces, en ese contexto, muchas veces se generan noticias que son falsas. Y esas noticias que están viciadas pueden llevar a confundir a la opinión pública. Por eso siempre hay que tener en cuenta más de una fuente, por decirlo de alguna manera, para poder chequear la información que se transmiten por los medios de comunicación tradicionales. Porque estamos hablando de un medio tradicional como es el diario de mayor tirada en el país. Y como consecuencia de eso también hay que reconocer que la disputa por el espacio público está atravesado por discursos que tienden a tratar de generar la mayor cantidad de adhesiones posibles. Claro. Y es un tema de gran sensibilidad para una economía del país, digamos, como para no chequear fuentes. Bueno, en el sentido de que siempre es sensible porque lo que está en juego es la verdad. Porque si una sociedad que confía en los medios de comunicación no se dice la verdad, en realidad estamos mal. Por eso es importante contratar fuentes, saber desde dónde se habla, porque cada medio de comunicación tiene una impronta dada fundamentalmente a partir de la editorial. Y las editoriales están muchas veces vinculadas con intereses y que tienen conexiones con la política. Por eso, y con la economía. Por eso es importante reconocer cómo se construye la información. El problema es que si encima de saber cómo se construye es una información no del todo verídica, es un problema por el cual, no del medio de comunicación, sino para la sociedad, por de dónde nos agarramos nosotros para poder decir esto es cierto o no esto es cierto. Entonces está el problema de la credibilidad, está el problema de la fuente y también está el problema de los discursos que están dentro del espacio público. Claro. ¿Existen herramientas como para poder contener ciertas situaciones que puedan ser dañinas para la democracia o para el bienestar de una sociedad sin caer en la censura? Por suerte creo que hay una audiencia, un público bastante atento muchas veces, sobre todo a partir de la presencia de las redes sociales. Hay que darle importancia fundamental al tema de las redes porque aparecen como un canal o una plataforma que actúan casi en paralelo con respecto a los medios tradicionales. Y es ahí donde el ciudadano puede expresarse, sabiendo que muchas veces las redes
también tienen una estructura jerárquica por la propia capacidad, ya sea económica, ya sea de recursos que tenga quien emite. Pero el ciudadano siempre tiene un espacio para hacerse escuchar. Y dentro de las redes circula mucha información. Y en ese sentido hay que saber también, por supuesto, visualizar cuál es la que efectivamente se da. Si uno, a lo mejor, yo no sé este caso que vos me planteas, pero probablemente este caso haya sido tratado por las redes y probablemente haya tenido distintos puntos de vista. Pero lo importante es que frente a cualquier tipo de especulación comunicacional dada por los grandes medios de comunicación, las redes sociales vienen a ser una suerte de espacio público virtual capaz de permitirle a los ciudadanos expresarse y poder poner en tensión e incluso rechazar el discurso que se quiere imponer. Hay quienes ubican incluso las redes sociales como uno de los sujetos primordiales o de los espacios en donde se desarrolla esta suerte de posverdad. ¿Hay forma de separar a través de los medios convencionales o de las redes sociales qué es la realidad, qué es la ficción? Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. La construcción de la información, independientemente del medio, es una construcción interesada. Lo cual no quiere decir que sea siempre mentirosa, porque si no, no podríamos creer nunca en los medios de comunicación. Cuando hablo de una información interesada, estoy pensando en cómo se construye esa información, qué tipo de encuadre, a quién se le da prioridad, cómo se lo enfoca, qué tipo de preguntas se hacen, qué tipo de abordaje se le hace a la temática. Y en ese sentido se construye la información. El problema de que vos planteas de la posverdad, que es un concepto bastante nuevo en el uso, pero que no es tan nuevo, diríamos, como concepto, implica que todo pareciera que es verdad. Sin embargo, muchas veces esa posverdad o esa verdad debe ser entendida como una construcción. Y esa construcción está acotada a unos márgenes comunicacionales, pero también de intereses económicos, políticos, según sea el medio de comunicación. ¿El futuro de la comunicación termina siendo más consciente para el individuo? El futuro de la comunicación de masas, supongo que estás hablando, está uno visora en el horizonte a sujetos, permítame el término, enredados en las redes, con una fuerte impronta y una fuerte presencia, lo que facilita la posibilidad de tener una fuerte circulación de mensajes. Habrá que ver si esas estructuras comunicacionales de las redes no terminan imponiéndose como una estructura jerárquica y vertical, tal cual tenemos hoy los grandes medios de comunicación. Ojalá que no, y ojalá en el sentido de que los ciudadanos puedan tener un resguardo comunicacional para poder decirle e interpelar a los distintos factores de poder. Para ello necesitaríamos ciudadanos más empoderados, si se quiere. Claro, por supuesto, pero que no es un problema estrictamente de la comunicación. Uno no puede pedirle solamente a un factor que es importante, la comunicación, que resuelva todos los problemas de la sociedad. Los problemas pueden ser comunicacionales, pero también pueden ser culturales, pueden ser económicos, pueden ser sociales. La comunicación, evidentemente, es un canal por donde se transmiten los mensajes, los símbolos, los signos, que van a entrar en permanente conflicto como consecuencia de que quienes emiten siempre tienen intereses distintos. Pero creer que la comunicación resuelve los problemas de la sociedad es ponerle el acento en un lugar que no corresponde en su totalidad. Los problemas económicos, por ejemplo, son problemas económicos y lo tiene que resolver el campo de la economía. Por supuesto que el campo de la comunicación colabora en la difusión. El papel de los ciudadanos es o debería estar situado en la necesidad de estar cada vez más comprometidos con la realidad social. Y en ese sentido, las redes sociales vienen a ser una plataforma importante para que esos ciudadanos puedan expresarse públicamente. Sería primordial que el ciudadano dude, al menos como para profundizar en la búsqueda de esa información o del filtro que puede tener. Que dude, pero también que participe, que busque, que interpele al discurso dominante, porque cuando hablamos de discurso dominante estamos diciendo que hay un relato, un discurso que tiene más capacidad de llegar al ciudadano, tiene más poder por su capacidad económica, tecnológica, lo que fuere. Pero el ciudadano siempre tiene la posibilidad de decir
qué es lo que me está diciendo este sujeto. Entonces, ahí aparece ese empoderamiento que vos planteas, la capacidad y la posibilidad de que en el espacio público circulen muchos discursos que interpelen a lo que supuestamente son los discursos dominantes.